Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Vicelia y en este encuentro virtual vamos a desarrollar los conceptos fundamentales referentes a seguridad del paciente. Este tema está muy vinculado con los grandes avances médicos de las últimas décadas que, han tornado los procesos de atención cada vez más complejos. Usualmente cuando se produce un evento adverso confluyen circunstancias múltiples, ¿sí? El buen cuidado de la salud depende de la coordinación de muchos factores y de la colaboración de muchas personas. Cuando definimos seguridad del paciente, hablamos de un conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos a un mínimo aceptable. Fíjense que el tema del mínimo aceptable es muy importante, sopesado con respecto al riesgo de no dispensar ningún tratamiento o dispensar otro diferente, porque son profesiones, las profesiones del equipo de salud en general, son profesiones de riesgo. Y también es importante destacar que si bien generalmente se habla de daños vinculados al cuidado de la salud en pacientes que están internados, los daños prevenibles pueden ocurrir en cualquier nivel de atención, pueden ocurrir en una atención ambulatoria, pueden involucrar a cualquier persona del equipo de salud, no solamente a los médicos, pueden ser daños prevenibles, por ejemplo, ocurridos en un consultorio odontológico. En esta imagen vemos que más de 2,5 millones de muertes se deben a cuidados inseguros por año, estamos hablando. Y lo que es peor aún es que estos eventos adversos pudieron evitarse. Y pudieron evitarse en un porcentaje muy alto. Acá expresa un 70%, ¿sí? Y estos eventos abarcan desde algunos vinculados a la identificación inadecuada de los pacientes, vinculados a, por ejemplo, errores de sitio quirúrgico, vinculados a infecciones nosocomiales. Son múltiples, vamos a ir comentando algunos de los más representativos para que ustedes vayan dimensionando el impacto en la salud pública que este capítulo, esta dimensión de la atención provoca. Se habla de más de 2,5 millones de muertes asociadas con estos eventos. Actualmente se habla más de 3 millones. 134 millones de eventos adversos en países de medianos y bajos ingresos, con más de un 50% de oportunidad en prevención. En la imagen anterior hablaba de un 70% de eventos prevenibles. Esto es importante también que lo remarquemos. Fíjense la cuantía en países de medianos y bajos ingresos y veamos en la próxima imagen que los eventos adversos en los países de altos ingresos representan un 10%. En esta imagen hay dibujadas 10 personas en la parte superior y hay una persona afectada. Sin embargo, en los países de bajos y medianos ingresos, la posibilidad de sufrir un evento adverso es muy superior. Fíjense que es un 40%. Hay 4 personitas que están siendo afectadas y tienen la cita bibliográfica en la parte inferior de la imagen. Además de esto, es de mucha preocupación lo que acá referimos. Los esfuerzos globales por reducir la carga que suponen los daños a los pacientes no han arrojado cambios sustanciales en los últimos 15 años, a pesar de la labor pionera en algunos entornos de atención de salud. O sea que sigue siendo muy impactante, ¿sí?, el daño que se produce en los pacientes a causa de la inseguridad en el manejo de su salud.
Y cada aspecto del proceso de atención sanitaria conlleva, esto ya lo dijimos, un cierto grado de inseguridad en sí mismo. Es importante que tengamos en cuenta que es imposible que no nos equivoquemos. Pero las políticas claras, la capacidad de liderazgo institucional, los datos que permitan mejorar la seguridad, profesionales capacitados, la participación efectiva de los pacientes y de las familias, son muy importantes todos estos aspectos para alcanzar mejoras sostenibles y significativas en la seguridad de la atención sanitaria. El mayor impedimento, dice el profesor Lip de Harvard, el mayor impedimento para la prevención del error en la industria médica, y la llama industria, es culpar a las personas por cometer errores. O sea, debemos partir de la base de que cometer errores es inherente a la humanidad, a la persona humana. Si ustedes me dicen que alguien le pasó leche a un recién nacido por vía endovenosa, yo pensaría que realmente es una atrocidad. Ahora bien, pongámonos en situación, estamos ante un recién nacido, un prematuro extremo, ¿sí?, de pocos gramos, que está conectado a múltiples vías, con múltiples llaves, ¿sí?, y que está siendo cuidado por un personal extenuado que viene de 20 horas de guardia, etcétera, etcétera. No es tan difícil que se cometan errores. Por eso es muy importante que veamos todos el tema contextual, cómo estamos trabajando, y que veamos que las fallas no son de una persona, sino que son del proceso. Y de esto ya hablaba, como vemos en la próxima imagen. Bueno, la imagen típica de Rison del queso Gruyère, porque evidentemente los humanos somos falibles, los errores son esperables, incluso en las mejores organizaciones, ¿sí?, surgen errores. Se trata de lograr entender que no vamos a poder cambiar la condición humana, sino que tenemos que cambiar las condiciones en las que trabajamos, en las que trabajan los seres humanos. Y acá, bueno, ven que cada una de estas capas funciona como barreras de defensa, como escudos. Cuando ocurre un evento sistémico, se suele poner este ejemplo, el modelo propuesto por Rison del queso Gruyère, que destaca algunos elementos como que los accidentes ocurren por múltiples factores, que existen defensas para evitar esos eventos, que múltiples errores alineados permiten que ocurran accidentes o eventos adversos. Fíjense que hay una flecha que traspasa todos los orificios del queso, y que la revisión del sistema permite identificar cómo las fallas atraviesan esas defensas. Es por eso que es tan importante trabajar los procesos que involucran siempre a más de una persona, ¿sí? Siguiendo con la imagen próxima, vamos a definir lo que son los incidentes y los eventos adversos. En el caso de un incidente estamos hablando de un evento o circunstancia que podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente, mientras que en el evento adverso ya se produjo ese daño o sufrimiento al paciente. Y en el caso del evento centinela, un tipo de evento muy agresivo, un evento adverso que da como resultado la muerte, el daño permanente o el daño temporal grave. La preocupación por no dañar no es de ahora. Ya Hipócrates hablaba de, primero, no dañar, como un claro exponente de la preocupación de los profesionales ya desde la antigüedad misma. Pero hay una publicación que despertó la atención del mundo de la salud y que ocurrió en el año 1999. Acá vemos la imagen de Errores Humanos, un informe publicado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que concluye que los errores son inevitables en la atención médica
y que para reducirlo se necesitan cambios profundos en el sistema de salud. Puso en evidencia este informe a nivel internacional y para los diversos actores, usuarios, los equipos multidisciplinarios de atención de la salud, directivos, gobiernos, el tema trascendente de la seguridad del paciente, y estimó en miles de personas aquellas que estando hospitalizadas sufrían daños vinculados con los procedimientos de la atención. Es por ello, y a partir de allí, que comienzan a plantearse estrategias internacionales en seguridad del paciente, que se orientan principalmente a dos grandes áreas: el cambio cultural de los profesionales y la implementación de prácticas seguras. Y enmarcados en estos esfuerzos surgen estas 6 metas internacionales, que son la identificación correcta de los pacientes, la mejora de la comunicación efectiva, la mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, asegurar al paciente el procedimiento y el sitio correcto en la cirugía, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud y reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Cada una de estas metas es muy amplia, hay mucha bibliografía disponible. Sí, también hay un sitio interactivo de la Fundación Noble que ustedes tienen en el entorno como para que puedan profundizar, y vamos a hacer un recorrido por lo más trascendente o por lo más inquietante en cada una de ellas. Bueno, acá lo mismo que recién les decía, las 6 metas representadas en esta imagen, que es muy característica, empezando por la meta 1, identificar correctamente a los pacientes; la 2, comunicación efectiva; la 3, seguridad de los medicamentos de alto riesgo; 4, procedimientos correctos, ya vamos a hablar acá de checklist; 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria; y 6, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Un caso publicado en Clarín en el año 2020, plena pandemia de coronavirus. En Argentina les avisaron que la abuela murió y hasta la despidieron en el cementerio, pero estaba viva. Fíjense esta noticia. Desde una clínica de PAMI en Mendoza informaron a los familiares, les entregaron un cuerpo y dijeron que era de la mujer de 71 años. Luego los volvieron a llamar para subsanar un error que, acá entre comillas, definen como administrativo. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Bueno, evidentemente ocurrió un error en la identificación de la paciente. Nosotros debemos garantizar la identificación inequívoca del paciente y mediante métodos apropiados, ¿sí? Los errores de identificación son muy frecuentes y pueden ocurrir en muchos aspectos del proceso de atención. Los pacientes pueden estar sedados, desorientados, o pueden no estar completamente despiertos, pueden estar comatosos. Puede ser que se los cambie de cama, que se los cambie de habitación o de ubicación dentro del hospital. Puede ser que tengan alguna discapacidad sensorial o que no recuerden su identidad. Entonces es importante utilizar herramientas. Una de las más utilizadas es esta, que es la pulsera identificatoria. No necesariamente tiene que ser de las más avanzadas, que acá vemos algunas que además de la identidad nos permiten marcar si el paciente es alérgico, si el paciente tiene riesgo elevado de caídas. También fíjense que hay una pulsera acompañada de otra, que es la de la mamá y su bebé recién nacido. También hay una máquina que permite la confección directamente con un QR, o puede ser con un código de barras. Pero bueno, si no tenemos estas opciones que puedan resultar costosas, es importante de todas maneras que con letra manuscrita clara y con una lapicera indeleble
¿sí? Se completen las pulseras identificatorias de una manera establecida en un documento que, digamos, se normatice dentro de la institución. Y es importante que en ese protocolo se establezca claramente cómo se va a distinguir ese paciente, ¿sí? Por lo menos tiene que haber 2 datos de identificación y esos datos no tienen que estar relacionados con la ubicación en la que está el paciente, porque el paciente, como les decía, puede ser que lo cambien de habitación y ni tampoco tiene que estar identificado por el diagnóstico del paciente, obviamente. O sea, las posibilidades son el nombre y apellido y el DNI, el número de historia clínica, la fecha de nacimiento. Generalmente lo que se utiliza es nombre y apellido y DNI. También tener en cuenta que en el procedimiento se describa qué va a ocurrir, ¿sí?, cuando ingresan pacientes que tienen el mismo apellido, ¿sí? Es importante que no compartan la misma habitación. Por ejemplo, fíjense en esta imagen siguiente que aclara mínimamente 2 datos que no hagan referencia a la ubicación física del paciente, en la necesidad de que haya un manual, una normativa, ¿sí?, que describa cómo identificar, por ejemplo, los pacientes que son NN, desconocidos, ¿sí? Puede ocurrir que haya un accidente no sé, en la calle, en la puerta de un hospital, o que una ambulancia recoja en la vía pública a 2 o más personas que no están identificadas. Bueno, también en la pulsera se va a encontrar la manera de identificarlo, como por ejemplo NN1 y la fecha del día que se lo recogió, NN2 y de la misma manera así sucesivamente. Cuando son nacimientos múltiples es importante que esté descrito el procedimiento de identificación. También es importante que el paciente sea identificado al momento de la admisión y que esta identificación se vuelva a realizar cuando se va a transferir a otro hospital, cuando se le va a brindar algún tipo de servicio como estos que siguen a continuación, antes de administrarle un medicamento, antes por supuesto de hacerle una transfusión. El error transfusional por identificación equivocada es el más común, o de algún hemocomponente. Antes de realizarle un estudio, cualquier estudio, ¿sí?, ninguno es totalmente inocuo, por supuesto los más invasivos son aún peores. Antes de extraerle las muestras es importante que se rotulen bien los envases en los cuales se van a colocar esas muestras. Por supuesto, antes de proporcionar cualquier tratamiento o de realizar cualquier procedimiento, y antes de hacerle llegar la comida, la dieta, que puede causar también, por ejemplo, una persona con enfermedad celíaca, un evento importante, un evento adverso importante. Luego tenemos la segunda meta, que habla de mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud. Este factor es el más frecuentemente involucrado en la producción de eventos centinela, de esos eventos que hablábamos que tienen una extrema gravedad. Tengamos en cuenta que la comunicación puede ser electrónica, puede ser escrita de puño y letra, o puede ser escrita digitalizada, puede ser verbal en presencia del interlocutor, pero puede también ser telefónica. ¿Cuál es la más relacionada con eventos graves? Claramente la que vamos a representar a continuación. ¿Sí? Esta señorita está hablando por teléfono y esta es la forma más común de producción de un evento adverso vinculado con la comunicación. Por eso es muy importante que la comunicación telefónica sea para situaciones muy, muy poco frecuentes, muy urgentes, que no permitan otro tipo de transferencia de la información.
de la misma manera que lo que es verbal solo se reserve para circunstancias, por ejemplo, de emergencia o en ambientes como el quirófano. Y así todo este tipo de comunicación implica la necesidad de lo que acá en el último renglón hacemos alusión: escuchar, escribir, leer y confirmar, ¿sí? Cuando ocurre en una sala de operaciones o de urgencias o una unidad de cuidados intensivos y alguien dice: tráeme una ampolla de atropina. Bueno, por lo menos si yo estoy en una emergencia, escucho, repito, ¿sí? Ampolla de atropina, y que del otro lado me confirmen. Por supuesto, esto es urgido por el tiempo, pero la comunicación efectiva, ya sea oral, escrita o electrónica, tiene que cumplir con estas características: tiene que ser oportuna, precisa, completa, inequívoca, y sobre todo tiene que haber una contundente evidencia de que fue comprendida por ese receptor que está trabajando ahí y que la ha recibido del emisor. Acá, bueno, se reitera: estas son situaciones poco probables. La tendencia es a que ninguna indicación pueda transmitirse por teléfono, ¿sí? Y ninguna indicación tampoco pueda transmitirse verbalmente, a menos que sea inevitable o imposible que se pueda escribir esa indicación. Telefónicamente, incluso el equipo de salud tiene muchas veces prohibición de recibir órdenes o pedidos de compañeros que llaman y dicen: por favor, hacele un comprimido de esto a cama tal. Ahí ya tenemos mal la identificación del paciente y mal la vía de comunicación. Las posibilidades de error son muchas. También hablábamos de la necesidad de escribir, pero fíjense cómo escribimos muchos médicos, ¿sí? Es imposible que podamos dilucidar qué quiso escribir acá el colega. Fíjense en esta evolución, es muy difícil, hay muchas abreviaturas, ¿sí? La letra es ilegible. Este es un protocolo de anestesia, resulta prácticamente jeroglífico. Bueno, se solucionó todo esto con la digitalización y con un paso posterior, la historia clínica electrónica. Bueno, permítanme dudar. Y no es que dude de las bondades de la historia clínica electrónica, que por supuesto es un paso superador indiscutido, pero es cierto que muchas veces cuesta, a partir de lo que uno lee en la historia clínica, imaginar al paciente, ¿sí? Ya sea porque los datos son deficitarios, porque muchas veces se tildan casilleros, y uno no tiene idea ni de la longitud de la estancia del paciente, cosa que, por ejemplo, para muchos de nosotros que fuimos residentes hace muchos años en los hospitales públicos, veíamos al paciente y veíamos la historia y veíamos si tenía muchas páginas, y eso hablaba de los reingresos del paciente, de cuántas veces había estado internado y de todo lo que estaba escrito anteriormente. Bueno, acá resulta un poco más difícil. Por supuesto que se ha dado solución, entre otras cosas, al tema de la ilegibilidad. En realidad, nosotros no tenemos una formación en el pregrado en cuanto a comunicación que nos permita después desarrollar en el equipo de salud esas habilidades, como lo tienen otras áreas de alto riesgo, y somos un área de alto riesgo. En realidad nosotros pertenecemos a una cultura que hace énfasis más en la autonomía, en el desarrollo individual, e inclusive que no involucra a los pacientes ni a las familias en la atención.
Más allá de eso, acá les traigo esta imagen como modelo de herramienta de comunicación en algunas industrias como la aviación y la energía nuclear, que ya tienen normatizado este procedimiento y que lo utilizan a rajatabla, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la aviación, hay momentos que se denominan de cabina estéril, que son las fases de rodaje, de despegue, aterrizaje y todo lo que es operaciones de vuelo por debajo de los 10.000 pies. En esos momentos, que quiere decir que hay cabina estéril, que los pilotos no pueden hablar, no pueden entablar una conversación que no sea referida al vuelo específicamente, no pueden comer, no pueden realizar un papeleo, bueno, y nosotros no tenemos este tipo de herramientas, pero claramente son muy útiles y serían aplicables. Por ejemplo, vamos a ver que ni siquiera en el quirófano existe un momento de cabina séptica, o sea, y son situaciones en que es muy importante la concentración. Y piensen que un piloto de avión está siendo grabado, que no puede transgredir esta norma. En cambio, bueno, en el quirófano no se graba la actividad profesional y es muy probable que cualquiera de ustedes que haya entrado al quirófano haya estado en presencia de una conversación de fútbol bueno, o de alguna conversación familiar particular. Bueno, es importante que nosotros trabajemos en este tipo de aspectos y estandaricemos, y sobre todo en los cambios de turno, ¿sí? Cuando hay un pase de guardia y que sepamos de qué estamos hablando, de qué paciente, con nombre, con edad, con diagnóstico, qué le ocurrió, ¿sí? ¿Por qué le ocurrió? ¿Cuál piensa el médico que deja la guardia que pudo haber sido el problema? ¿Qué deja pendiente? Muchas veces dejan pedidos estudios y el que toma la guardia no sabe que están pedidos, los vuelve a pedir o no sabe por qué se pidieron. Esto es muy común que ocurra. Y fíjense acá, ¿sí? Este programa IPAS, por lo que son las iniciales en inglés de las situaciones que refiere, Illness Severity, Patient Summary. Bueno, lo mismo, identificación de la gravedad de la enfermedad, está estable, está en una situación de cuidado, está inestable, ¿sí? Resumen del paciente, por qué se internó, cómo evolucionó, si hay pendientes, los que les decía. Conciencia de la situación y planes de contingencia, qué puede pasar y cómo voy a resolverlo en caso de que ocurra, ¿sí? Y la síntesis llevada a cabo por el receptor para corroborar que todo lo que se trabajó fue entendido por mi interlocutor. Bueno, antes de pasar a la meta 3, no quiero dejar de mencionar la importancia de la comunicación en el momento del alta hospitalaria. Y acá no hablo de la comunicación entre los miembros del equipo, sino de la comunicación entre el equipo y el paciente que se va de alta y los familiares, que es de vital importancia. Teniendo en cuenta el nivel de instrucción de ese paciente, ¿sí? El idioma, porque también estamos ahora en presencia de una sociedad muy cosmopolita, y hay que asegurarse de que se comprenden las medidas terapéuticas, los signos de alarma, qué hacer si algo sale mal, dónde va a conseguir los elementos para los cuidados domiciliarios, cuándo será su próxima consulta, un número de contacto por una eventualidad. Es importante que el paciente se lleve los datos escritos, ¿sí? Es un momento de mucho estrés. El momento en que el paciente y la familia dejan el hospital, y puede ser que no lo recuerden si solo es verbal la comunicación. Entonces es importante que estos datos los lleve por escritos, así como una epicrisis donde conste qué le ocurrió,
qué medidas se tomaron, y ahí, bueno, el plan terapéutico, el teléfono de contacto, ¿sí? Etcétera. Bueno, no quería dejar de hacer mención porque es un momento en que el paciente se suele sentir muy desprotegido, incluso ya agendarle un turno para la consulta de control. Y ahora sí vamos a la meta 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, y en esta imagen vemos a Dennis White, lo conocerán de las películas americanas, que tuvo mellizos. Estos mellizos estuvieron muy, digamos, expuestos porque se les administró erróneamente una dosis masiva de un anticoagulante, y esto no ocurrió en un hospital que podemos decir no es de los mejores, sino uno que está eh, muy bien rankeado, un hospital de Los Ángeles. Bien, ¿cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Fíjense que son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. No ocurre que sean más frecuentes los errores con estos medicamentos, sino que cuando sucede esa situación, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. ¿Cuáles son y qué daños pueden ocasionar los anticoagulantes orales? El ejemplo que les comenté anteriormente, o endovenosos, que provocan hemorragias graves o pueden provocar hemorragias graves, los opiáceos, que pueden conducir a depresión respiratoria, las insulinas, con su consecuencia la hipoglucemia, los sedantes, que pueden generar sobresedación, hipotensión, delirio, letargia, ciertos electrolitos concentrados, y sobre todo el cloruro de potasio, con la posibilidad del paro cardíaco, y medicamentos que son administrados por vía epidural o intratecal. Hay muchos otros, les menciono los más conocidos como dañinos. Siempre es importante el doble chequeo como mínimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa estructura del queso Gruyère? Yo les pregunto acá, ¿cuándo es más riesgoso cometer un error? ¿En la prescripción por parte del médico, en la validación y dispensación por parte de la farmacia, o en la administración por parte del enfermero? Y ustedes me pueden decir, bueno, es todo riesgoso. Si está mal prescripto, si está mal validado, sí. Pero si el error está en la administración por parte del enfermero, ya las dos barreras anteriores, ¿sí?, ya se cruzaron, o sea que esa flecha roja que teníamos en el esquema del queso Gruyère, ya la flecha atravesó dos agujeros, o sea que si llegó a la administración por parte del enfermero es más riesgoso, ¿sí? Si no se frenó antes, y es por eso tan importante que haya al menos un doble chequeo. ¿Quién chequea la prescripción? ¿Quién chequea la validación? Y en la administración también es importante que haya un doble chequeo y que el que prepara la medicación en el office de enfermería no sea el mismo que la administra. Pero bueno, esto a veces está obstaculizado porque no hay la cantidad de personal necesario, y además está decir la importancia de que haya un farmacéutico en el equipo de salud. Puntos claves, entonces, medicamentos de alto riesgo, y entre los que mencionamos, muchos de ellos se corresponden a este grupo que categorizamos como LASA, Look Alike, Sound Alike, que lucen o suenan similar, y otro punto clave es los 5 correctos. Vamos ahora a lo que dijimos, aquellos que suenan o lucen parecidos, ¿sí? Y es importante que veamos, por ejemplo, en este caso las heparinas, que tienen frasquitos similares o ampollas similares, y tienen concentraciones en unidades diferentes. Lo mismo pasa con las insulinas, que hay una gran diversidad de presentaciones. Y bueno, es importante en un primer paso, ¿sí?, que ante la compra la institución trate de no cambiar si hay una licitación y hay una oferta un poquito
más beneficiosa porque es más barata, pero nos implica cambiar el packaging. Bueno, hay que capacitar mucho a la gente que va a trabajar con esos medicamentos para que se familiarice con el nuevo envoltorio. De otra manera, lo ideal es no cambiar porque las personas que trabajan en lo cotidiano tienen asociado el envase a el contenido. Entonces, si cambiamos de color, bueno, eso aumenta el riesgo de eventos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Luego, ponerlos en un espacio determinado que indique que puede haber peligro si hay una confusión, ¿sí? Y bueno, sobre todo en las sustancias como los electrolitos concentrados, bueno, hay algunos que ya vienen con un dibujito como si fuera de una calavera que habla del peligro de la administración errónea, y si no, se los puede marcar con algún tipo de y en general son como pequeñas pegatinas en color rojo o en color amarillo con una especie de rayo como para que uno cuando toma el medicamento preste mayor atención. Y también, bueno, por supuesto los 5 correctos, siempre repetir, ¿es el paciente correcto? Voy a ir a la identificación, ¿sí? Y no es el de la cama tal, es mirar la pulsera identificatoria, mirar la hoja de indicaciones y ver que coincida. El medicamento es el correcto y ver que no sea, ¿sí? Como dijimos antes, un LASA, por ejemplo. La dosis es la correcta, la vía es la correcta, eso es muy importante. Y el horario de administración es el correcto, ¿sí? Los 5 tienen que ser correctos. Fíjense esta noticia: mujer de 61 años habría muerto en potencia luego de que le inyectaran Milanta en un hospital. Esto ocurrió en Colombia en el año 2019. La mató el hospital, dijo el hijo de la víctima. A mi madre la trajimos por una retención de líquidos y le aplicaron Milanta en las venas. Por fortuna mi padre estaba al lado y vio si no se lavan las manos. Y otro elemento a tener en cuenta de la referencia que hace el hijo: si no se lavan las manos, mi padre estaba al lado y vio, ¿sí? Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa con la registración de los eventos adversos, ¿no? La registración muchas veces no es fiel porque se trata de ocultar, porque hay una cultura que no trabajó en lo no punitivo, que es lo que necesita el sistema para que realmente pueda mejorar y que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, además, especial cuidado en las transiciones asistenciales, el paciente que pasa de piso a terapia, de quirófano a piso, de quirófano a terapia, ¿sí? De la guardia a terapia. Mirar, por supuesto, las conexiones, las llaves de 3 vías, ¿sí? Las indicaciones, que las indicaciones, si van en papel, que no se traspapelen, que no vayan con el paciente equivocado, la identificación del paciente, la conexión de catéteres y tubos. Como decíamos recién, las llaves de 3 vías, una situación muy frecuente de error en administración. La capacitación en estos temas del personal de enfermería es fundamental, ¿sí? No es sencillo, y sobre todo en las unidades de cuidados críticos. Fíjense esta noticia, también año 2019, Clarín: le amputaron la pierna equivocada a una mujer en una clínica de Berazategui. Ocurrió en el nuevo sanatorio Berazategui. Habría sufrido lesiones producto de la diabetes. Tremendo, ¿sí? Evento centinela. ¿Por qué? Porque además de tremendo, porque se le amputó la pierna equivocada, obviamente, tremendo porque después debieron amputarle la pierna que estaba afectada. Y esta mujer, como consecuencia de esta situación, falleció. ¿Qué ocurrió acá? ¿Sí? Meta 4. Lugar, procedimiento y paciente correctos. Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Para esto tenemos
una estrategia fundamental que es el llamado checklist o lista de verificación de la seguridad de la cirugía. ¿Sí? Acá tenemos la lista de verificación de la OMS, que tiene 3 etapas: una etapa que transcurre antes de la inducción de la anestesia, otra que ocurre antes de la incisión cutánea y la tercera antes de que el paciente salga del quirófano. Veámoslo ahora parte por parte. Antes de la inducción de la anestesia, ¿sí? se confirma la identidad del paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento y el consentimiento, dato no menor. Que esté demarcado el sitio, vamos a ver ahora la importancia de la demarcación del sitio en lo que es órganos bilaterales o miembros. Se ha completado el control de seguridad de la anestesia, que funcione el oxímetro de pulso, si el paciente tiene alergia, si la vía aérea es difícil, no vaya a ser que al paciente, si se le aplique un relajante muscular y después no se lo puede intubar, si hay riesgo de hemorragia y si ya se ha tomado en cuenta y por supuesto que va a estar el paciente agrupado, grupo y factor es un requisito indispensable, pero que haya sangre de ese grupo y factor y esté disponible ante una emergencia. En la segunda etapa, antes de la incisión quirúrgica, también ¿sí? hay un momento que es la pausa, un momento muy importante en donde se hace un relevamiento, ¿sí? de los datos fundamentales, ¿sí? Se entra en la cirugía con la concentración necesaria, ¿no? Relevando nuevamente que estén todos los miembros del equipo, porque empezamos y resulta que la instrumentadora no estaba lista o que el anestesista estaba terminando en el quirófano de al lado, ¿sí? La previsión de eventos críticos, que se le haya administrado la profilaxis antibiótica en el momento además adecuado. No se le dio, bueno, démosela ahora. No, porque démosela ahora implica que hay que esperar el efecto de esa profilaxis. Y las imágenes que estén disponibles y, por ejemplo, colocadas en el negatoscopio. Y por último, la tercera etapa, antes de que el paciente salga del quirófano, ¿sí? Nuevamente vamos a ver que se haya nombrado el procedimiento realizado, que haya un recuento de instrumental, gasas y agujas, las muestras etiquetadas debidamente, si hay algún problema que resolver con el equipo, ¿sí? Y los principales aspectos de la recuperación del paciente, ¿sí? No es una palmadita hasta que el paciente empieza a despertar, sino dejarlo en el área de recuperación, que es un área que habitualmente se le da poca trascendencia y que es fundamental porque al paciente hay que mirarlo, ¿sí? Y tiene que haber un responsable en el área de recuperación, de manera que no vaya a ser cosa que el paciente comience a ponerse azul y tengamos que salir todos corriendo. Fíjense que esa lista de verificación de cirugía no es la única, que los diferentes establecimientos pueden hacer una adaptación de acuerdo a sus criterios, y esta es una lista de, por ejemplo, de un hospital de Andalucía. Y también hagamos un recorrido de por qué existe esta lista. Esta lista se probó en un estudio piloto en 8 sitios muy diferentes y distantes del mundo y se vio que los resultados eran muy diferentes cuando se aplicaba que cuando no se aplicaba. Veamos la siguiente imagen. Fíjense, ¿sí? En la primera columna, casos, muerte, cualquier complicación, infecciones y reoperación no programada, sin aplicación del checklist, con aplicación del checklist, y vamos a ver, ¿sí? Y los resultados son significativos probabilísticamente, cómo se redujeron las muertes de 1,5% a 0,8%.
a 0,8, perdón. Cualquier complicación de 11 a 7 y las infecciones de 6,2 a 3,4, prácticamente la mitad. Y la reoperación no programada de 2,4 a 1,8. ¿Qué problemas busca mejorar la lista? Bueno, paciente correcto, tipo y sitio quirúrgico. Acá van a ver con las referencias correspondientes. Se calculan entre 1.500 y 2.500 cirugías equivocadas en Estados Unidos por año. En una encuesta de 1.050 cirujanos de mano, el 21% respondió que había operado el lado equivocado en algún momento de su carrera. La anestesia y la resucitación seguras. En un análisis de más de 1.000 incidentes que se relacionaban con la anestesia general en Australia, se mostró que la oximetría de pulso hubiera detectado el 82% de los casos. Los riesgos de infección. Administrar antibióticos en la hora previa a la incisión reduce las infecciones en un 50%. Se evaluaron 8 centros participantes y la falla en la administración de antibióticos ocurría en la mitad de los pacientes. El trabajo efectivo en equipo. La comunicación es una de las causas asociadas encontradas por análisis de causa raíz en el 70% de los eventos de Joint Commission entre el 95 y el 2005. Un resumen preoperatorio se asocia a mejoras en la profilaxis antibiótica, el apropiado mantenimiento de la temperatura y la glucemia intraoperatoria. Cálculo sencillo, 234 millones de personas se operan al año, más de 1 millón de ellos muere por complicaciones. Al menos la mitad son evitables con la aplicación del checklist. 500.000 vidas se pueden salvar por año. Este es un checklist del Hospital Garrahan. Fíjense, los traigo para mostrárselos porque es diferente. Obviamente, antes de la inducción anestésica, se da intervención al papá o a la mamá o al referente que acompaña al niño, ¿sí? Y también para que ustedes vean que no hay un único checklist, sino que el checklist se adapta a las necesidades institucionales. Bueno, tema importante y que no siempre se tiene en cuenta. El marcado del sitio quirúrgico es fundamental. El marcado normatizado, ¿sí? De sobre todo los órganos que son bilaterales y los miembros, como les decía. El proceso de verificación preoperatorio y ese tiempo fuera que tiene lugar junto antes del procedimiento. Vamos a ver respecto del marcado del sitio quirúrgico algunas ideas importantes a tener en cuenta, algunos conceptos. Involucrar la participación del paciente, ¿sí? Porque el paciente es el que sabe mejor que nadie, si está consciente y despierto por supuesto, de qué rodilla lo van a operar, ¿sí? Que el marcado permanezca después del lavado quirúrgico. Ustedes saben que hay un lavado que el paciente realiza en la casa, un lavado preoperatorio generalmente, o también puede haber un lavado quirúrgico en ciertas circunstancias hospitalario, pero bueno, que no ocurra que el marcado desaparezca porque luego lo lavan al paciente. Que la marca esté estandarizada, o sea, no uno marca con negro, otro marca con verde, uno marca con círculo, otro marca con cruz, uno marca el miembro que se opera, el otro marca el miembro que no se opera, ¿sí? Debe ser efectuada por alguna de las personas que llevará a cabo el procedimiento. Puede hacerlo el cirujano, por ejemplo. Y visible una vez que el cuerpo esté preparado y cubierto. Este es otro elemento trascendental. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, ay, ¿cómo se equivocaron de rodilla? Bueno, cuando se coloca el campo y lo único que queda es visible es la rodilla, no es fácil de distinguir para alguien que, en realidad debería ser alguien avesado, debería poder distinguirlo, pero puede ocurrir el error. Entonces, que sea visible una vez que el campo esté cubriendo al paciente.
¿Se puede omitir? Y a veces sí, se omite la marcación del sitio quirúrgico, por ejemplo, cuando es claramente visible porque se trata de una fractura expuesta o de un tumor evidente, o en procedimientos que hay una mínima invasión, ¿sí? Por ejemplo, que se haga por ejemplo, en el ojo, en el lagrimal, entonces la marcación puede resultar difícil. También puede ocurrir que el paciente no acepte el marcado de la piel, hay que explicarle la necesidad y que es por su bien, que es para prevenir cualquier error y que es una normativa institucional. También puede ser anatómicamente imposible. En los prematuros puede dejar una marca permanente, entonces hay que ser muy cuidadoso en estos casos. Bueno, el time out o tiempo fuera, fundamental, ¿sí? Información que se reitera y se repite inmediatamente previo al inicio del procedimiento, ¿sí? Lo esencial y mínimo a confirmar: el sitio del procedimiento, el paciente correcto. Se lleva a cabo la confirmación en el lugar donde se va a realizar el procedimiento. Debe estar todo el equipo y esto se debe documentar también. Y vamos ahora entonces a la meta 5, que es la reducción del riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y acá vemos como primer paso la importancia, la relevancia que tiene el lavado adecuado y la higiene de manos. Está implicada la higiene de manos en casi todos los procesos infecciosos asociados a las infecciones durante las hospitalizaciones. ¿Cuáles son esas infecciones asociadas al cuidado de la salud, las más frecuentes y las más graves? Y sobre todo, además de frecuentes y graves, son prevenibles. Son las neumonías asociadas al respirador, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a vías centrales, las infecciones del sitio quirúrgico y las infecciones asociadas a sondas vesicales. Fíjense, en este caso, hasta el 80% de las infecciones urinarias son consecuencia de la instrumentación de sondas vesicales en las vías urinarias. Y todas estas se benefician de una higiene apropiada de manos. La técnica de lavado de manos, bueno, ustedes ya la conocen. No es una técnica que se pueda realizar en un segundo, lleva una serie de pasos que están acá descritos: mojarse las manos, aplicarse el jabón suficiente, frotarse las palmas, los espacios entre los dedos, ¿sí? Desde la palma y desde el dorso de la mano, ¿sí? Fíjense, también el paso 5, llegando de esa manera a los espacios entre la uña y el lecho unguial, los pulgares y la punta de los dedos. Enjuagarse bien las manos, secar con toalla de un solo uso, toallas de papel, y con la misma toalla se cierra la canilla. Lo ideal sería que contáramos con las canillas que tienen fotocélulas, no ocurre en todos los lugares, y que contáramos también con la posibilidad de secado con los medios más adecuados, ya sea por aire o con toallas descartables. Bueno, no siempre se dan todas las condiciones, pero es fundamental para evitar las infecciones asociadas a los procesos que se realizan durante la internación. Hay 5 momentos importantes para recordar de higiene de manos: antes del contacto con el paciente, antes de una tarea antiséptica o de manipular un dispositivo invasivo y a pesar del uso de guantes. Este es otro error fundamental, pensar que porque uso guantes no me tengo que lavar las manos. En realidad es mucho, digamos, cuando hay indicación de uso de guantes, por supuesto que hay que usarlos y descartarlos una vez utilizados.
pero hay muchas personas que usan los guantes y se lavan los guantes y siguen con los mismos guantes durante varias intervenciones. Eso está mal, ¿sí? Y es incluso mucho mejor estar sin guantes y lavarse bien las manos que estar con esos guantes ya lavados. Después del contacto con el paciente, después del contacto con objetos del entorno del paciente, ¿sí? Y acá, bueno, después del contacto con fluidos o secreciones corporales. Hay algunos casos en que podemos hacer higiene de manos con alcohol y también cuando macroscópicamente la mano está limpia y no se ha tenido contactos con fluidos, secreciones o elementos claramente contaminados. Bueno, es fundamental que entre un paciente y otro tengamos la disponibilidad, ¿sí? De llevar a cabo todos los pasos de la higiene de manos. Esto es muy frecuente que no se cumpla. No solamente la higiene de manos no es lo único, hay otras consideraciones a tener en cuenta en este ítem, como saber controlar la glucemia preoperatoria. Un paciente que va a cirugía y que va con la glucemia descontrolada tiene mucho más riesgo de adquirir una infección asociada a la internación, que se cumpla con el baño prequirúrgico, con la administración del antibiótico profiláctico en el momento indicado, en el horario indicado, y el control de los testigos de esterilización. Ustedes saben que los elementos que se esterilizan deben cumplir con testigos físicos, químicos y microbiológicos, y esto es muy importante que se lleve a cabo también. Por último, tenemos la meta 6, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Fíjense que entre el 30 y el 40% de los pacientes que se caen experimentan algún tipo de daño y el 4% sufre lesiones serias, hemorragia, fracturas de cadera e inclusive la muerte. ¿Por qué se cae un paciente que está internado? Bueno, habitualmente se asocia la caída a la ausencia de baranda en la cama o que la baranda no estaba colocada, pero en realidad los pacientes que rolan son pocos. La mayor cantidad de caídas se da cuando el paciente se desplaza, intenta por ejemplo ir al baño. Además hay que tener en cuenta que para que un paciente se caiga no solo influyen los factores extrínsecos, como acá en la imagen ven, o sea que el baño no tenga barras de agarre o la falta de antideslizantes, el calzado inapropiado, que no haya mobiliario con ruedas o que la medicación que está recibiendo le altere el sensorio, sino que también hay factores intrínsecos, la edad mayor de 65 años, la urgencia miccional, la debilidad de los miembros inferiores, problemas neurológicos, historia de caídas previas, son factores importantes que influyen en que un paciente pueda caerse. Por eso es importante que cuando un paciente ingresa al hospital se le haga un score, se utilice por ejemplo la escala de Morse. Hay muchas escalas, la de Downton es otra muy utilizada para determinar si tiene riesgo elevado de caídas. En ese caso de que exista riesgo elevado de caídas, habrá que establecer algunas estrategias, ¿sí? La baranda en la cama es una estrategia, pero hay muchas otras, incluidas, por ejemplo, la presencia de un familiar o las rondas periódicas de enfermería para ver si el paciente necesita algo, necesita, por ejemplo, ir al baño, y lo que dijimos, todo el soporte externo de las barandas, los andadores, trabajar el mobiliario, no moverlas, si el paciente está desorientado, no moverle las cosas del lugar para que no se desoriente. Tratar de, si tiene disminución visual auditiva, de que tenga las órtesis para que no esté incómodo en ese aspecto. Además, tengamos en cuenta que una persona, si es de avanzada edad, ya tiene un riesgo adicional y está en un lugar que está fuera de su ámbito, de su casa, de su
de su lugar habitual, eso también hace que muchas veces se desoriente, y eso, sobre todo durante la noche. Entonces, si el riesgo es elevado, a veces se utiliza la misma pulsera para determinarlo, se habla con la familia, se le explica esta situación y también va a recibir un soporte de enfermería digamos, más detallado en cuanto a, como el que les decía, esto de las rondas periódicas. Las escalas también existen para los pacientes pediátricos. Fíjense que esta escala, que es la de Humpty Dumpty, que toma su nombre de una canción para niños, también establece algunos criterios y cuya sumatoria, en el caso de que tenga más de 12 puntos, bueno, implica que tiene ese paciente tiene un riesgo alto de caídas. Bueno, esta es la canción que les decía, haciendo referencia a la caída de este huevito desde la pared. Recomendaciones. Con respecto a eventos adversos que se pueden producir, por ejemplo, en los traslados del paciente, cuando el paciente va en silla de ruedas hay que tener muy en cuenta que los pies estén sobre los apoyapiés. Generalmente el descansapiés no está en la ubicación correcta. Debe estar abatido cuando el paciente se sienta o se levanta, porque a veces se lastima, y si son pacientes con edema, con fragilidad de la piel, se pueden lastimar. Con respecto al traslado en camilla, otra cosa que es importante, que las extremidades estén por sobre el tórax del paciente, como cruzadas, tomándose de los hombros, porque si no a veces queda como un brazo péndulo y se choca con lo que va rozando en su traslado. Los pisos por donde deambulan los pacientes no deben estar húmedos, de estarlo se debe bloquear el paso, considerar la necesidad de barandas y rampas, contar con dispositivos y accesorios para caminar, mantener el mobiliario de las habitaciones en su lugar, contar con sillas para el baño con ducha, y notificar a la enfermera inmediatamente sobre cualquier desperfecto o cambio que se detecte en el mobiliario, artefactos o accesorios de la habitación. Bueno, por último, para ir cerrando, tratamos de no hablar de denuncia de errores, sino de reporte de incidentes. Es muy diferente la cultura del reporte de incidente que la denuncia de error. La denuncia de error tiene un contenido punitorio o punitivo y específicamente busca al culpable, al individuo culpable. Y nosotros lo que tratamos de entender que en este proceso de trabajar en seguridad del paciente tenemos que registrar los eventos y los incidentes para que no se vuelvan a producir y apoyar al equipo de salud para que trabaje mejor. El reporte de incidentes. ¿Qué comunicar o reportar? Bueno, ahí podemos reportar todo tipo de incidentes, ¿sí? Desde lo que pueden ser administrativos, por ejemplo, no sé, llega un paciente y resulta que ese día el médico estaba de vacaciones y bueno, los turnos no habían sido cancelados, hasta, no sé, una situación de una pelea entre personas trabajadores de un piso del hospital, un robo y por supuesto todo lo que son eventos específicamente vinculados al paciente y a un daño posible, como habíamos dicho, relacionados con una reacción adversa ante una transfusión, una infección asociada a una intervención quirúrgica, un error en la administración de medicamentos, en el medicamento que no era para ese paciente, en la dosis, en la vía, errores de identificación del paciente, que al paciente se le haga un estudio que era para el paciente de la cama de al lado. Bueno, son miles las posibilidades. ¿Cómo es mejor? Bueno, siempre tratamos de que el reporte sea confidencial. Puede ser anónimo o no,
obviamente es voluntario, pero la idea es que la confidencialidad se mantenga, ¿sí? Hasta que se haya analizado el evento, se hayan obtenido determinadas conclusiones, se haya reparado en las causas generadoras y se tenga un plan de acción para capacitar y para compartir, pero de una manera positiva y proactiva. Bueno, ¿en qué formato se puede reportar? Pues el papel, buzón, por vía telefónica, por email. ¿Y quién lo recibe? El área de seguridad del paciente, que es el área que va a estar en condiciones de analizar la situación y ver cómo proceder. Un concepto interesante y que creo que es fundamental para el trabajo en equipo y para la horizontalización en el trabajo es la seguridad psicológica, la creencia de que uno no será castigado, humillado por hablar sobre ideas, preguntas, preocupaciones o errores, poder hablar sin temor, ¿sí? Que el que lo está escuchando no vaya luego por detrás y hable mal de uno, que no nos sintamos observados o criticados o humillados por pensar de una manera o por cometer un error. Crear la seguridad psicológica requiere la reducción del gradiente de autoridad, o sea, si la estructura de la organización es absolutamente piramidal, va a ser muy difícil que esto ocurra, y si la cultura es punitiva, va a ser imposible. O sea, si se entera el jefe, te echan. Bueno, entonces ahí no vamos a poder trabajar en seguridad del paciente. Es crítico para un ambiente de aprendizaje que haya seguridad psicológica y permite que los individuos tengan voluntad para contribuir al trabajo común en un equipo. En síntesis, los eventos adversos son las lesiones o daños sufridos por los pacientes durante su atención, al menos el 50%, y hay estadísticas que hablan de mucho más. Es evitable con medidas de prevención para las que disponemos de evidencia científica. Los eventos adversos, al igual que otras situaciones clínicas, sufren el retraso de la transferencia de la ciencia a la práctica. Fíjense esto que importante, lo sabemos y sin embargo hace 15 años que estamos prácticamente estancados, ¿sí? ¿Cuánto va a pasar hasta que nos demos cuenta que tenemos que aceptar, ¿sí? Que nos vamos a equivocar y empezar a trabajar mejor? La mirada sistémica busca reemplazar el concepto de que las personas son el problema por una mirada en la que se encuentren todos los factores corregibles para que las personas fallemos menos. Esa es la idea y es fundamental, como siempre les digo, el trabajo en equipo en salud. Bueno, hasta acá llegamos con seguridad del paciente. Este es un enfoque muy general, hay mucho para profundizar. Tengan en cuenta las 6 metas internacionales. Bueno, siempre se van agregando nuevos desafíos, pero ya lograr avanzar con estas 6 sería maravilloso. También tengamos en cuenta que una de las metas en un momento fue usar una sola vez los dispositivos de inyección, que ahora eso parece impensado, pero bueno, los dispositivos de inyección se reutilizaban y eso ya no se hace más, o sea que se puede ir incorporando y avanzando en estas metas claramente. Y bueno, ojalá podamos hablar de otros números mucho más alentadores en las próximas décadas. Muchas gracias.